La bienvenida. Estamos ya llegando a la penúltima noche de esta semana de oración, hemos tratado de hacer un pequeño seminario sobre un tema que definitivamente todos tenemos que estar alertas y además conocerlo. Como dije también anteriormente en días previos, esto no quiere decir que ustedes deban quedarse solamente con lo que he mencionado yo. Ustedes tienen que investigar aún más, porque solo he mencionado algunos de los puntos más saltantes de la iglesia emergente, del adventismo progresista, y ustedes están realmente, por ahora, están todavía en una situación, por así decirlo, de tranquilidad, por cuanto, a Dios gracias, en el archipiélago esto todavía no ha llegado con la fuerza que ha llegado, por ejemplo, a otros países. Pero también entendemos que Satanás no va a quedarse tranquilo y va a tratar de alguna u otra manera de filtrarse por donde sea. Y para ello ustedes tienen que estar preparados para poder no solamente contrarrestar esas influencias, sino también hacer que las personas que han caído en ellas puedan volver, o mejor dicho, puedan abrir los ojos, porque no se han ido de la iglesia. Estas personas que hemos mencionado durante la semana o esos grupos no han abandonado la iglesia, no son grupos disidentes y eso tiene que también quedarnos en claro. ¿Por qué razón hay que aclarar esto? Porque pensamos que son grupos disidentes que ya dejaron la iglesia. Si fuera así, sería lo más apropiado, porque estando fuera de la iglesia, pues evidentemente la influencia sería mucho menor. Pero no es así. La apostasía omega, el progresismo, está infiltrado en la iglesia. Es un grupo de personas que tienen esas ideas, que las comparten a través de seminarios, así como ahora estamos haciendo seminarios sobre esto, ellos también los hacen y muy seguido. Tiene muchas páginas web. Ustedes pueden entrar de repente a algunas de ellas, a la página de Spectrum o a la página de Adventist Today y otras más, tanto en español como en inglés. Y ustedes podrán ver que tienen una cantidad de seminarios, videos, revistas, tanto electrónicas como también físicas. De modo que Satanás no se queda tranquilo, está trabajando y bastante. Es por ello que ustedes tienen que escudriñar más la palabra de Dios, el espíritu de profecía, para que puedan defender su verdad, su fe, porque el tiempo se acerca de hacerlo. En realidad, el tiempo ya está aquí, porque estamos en un momento donde si no estudiamos, seremos definitivamente engañados. Por eso tómenlo muy en serio lo que hemos hablado y seguiremos hablando hasta el día de mañana. No es un tema que deba quedar solo como una anécdota, sino que ustedes tienen que estudiar más aún y, en todo caso, también, por supuesto, preparar a otras personas para que sepan de qué trata esto. Porque la forma más fácil que Satanás tiene para engañarnos es la ignorancia. Si estamos en la ignorancia, entonces definitivamente seremos engañados. Pero cuando sabemos lo que sucede, entonces al menos tenemos las herramientas para poder darnos cuenta. Bien, un pequeño repaso de la noche de ayer. Hablábamos del sincretismo, que no es otra cosa más que la unión de ideas, en este caso religiosas o sociales, que aunque no son similares, aunque no son equivalentes, terminan por unirse por el bien común, por así decirlo. Hablábamos de sincretismo humano, por ejemplo, el humanismo, donde recuerdan ustedes que la fe queda a un lado y ¿quién está delante de la fe? La razón. Y por otro lado también el hombre es el centro del universo. Por lo tanto, más importa la felicidad del hombre, el bienestar del hombre, o mejor dicho, que el hombre haga lo que considera correcto. Mucho más importa eso que la fe y por supuesto que la Biblia. Hemos visto algunos ejemplos, algunos me han comentado que se quedaron horrorizados, pero les advierto que son solamente unos pocos ejemplos de lo mucho que está pasando hoy en el mundo adventista. Y también para los que de repente no escucharon, les vuelvo a decir lo mismo. Esto de ninguna manera quiere decir que nuestra iglesia va a caer. Esto hay que repetirlo hasta el hartazgo, porque hay algunas personas que pueden decir, entonces, si esto pasa en la iglesia adventista, esa no debe ser la iglesia verdadera, así que mejor me salgo. No, tienes que quedarte y tienes que luchar por la verdad de tu iglesia, la verdad de la palabra de Dios que tu iglesia, que además es profética, defiende. Sin embargo,
Muchos, lamentablemente, aunque la iglesia sea profética y nunca caiga, muchos sí lo harán. ¿Por qué? Algunos por ignorancia y otros porque no quieren realmente saber las cosas, porque saben también dentro de sí mismos que quizás al enterarse de algunas cosas tendrán que dejar cosas que les gustan. Y esa es la parte más complicada para el ser humano, dejar cosas que a uno le gustan. Es mucho más sencillo obedecer otros mandamientos de repente, pero el mandamiento de morir al yo, esa orden de morir al yo, es sin duda lo más complicado, porque a nadie le gusta que otro, mucho menos ni siquiera Dios, nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, el tema de esta noche tiene que ver con el progresismo, evidentemente, y su relación con algunas doctrinas y también algunos conceptos bíblicos que están siendo distorsionados y en forma flagrante. Voy a compartir pantalla con ustedes. Por supuesto, como siempre, me indican si se ve en pantalla, ¿sí? Bien. Progresismo ante doctrinas y conceptos. Primero, vamos a ver aquí seleccionado una lista de consejos del Espíritu de Profecía acerca de la apostasía omega. Ya ustedes saben, y de repente tarea para la casa es que ustedes repasen después en vuestras casas lo que hemos estudiado esta semana. Ya ustedes saben lo que es iglesia emergente, saben lo que es apostasía omega, saben lo que es adventismo progresista. Pero resumiéndolo, iglesia emergente es ese cúmulo de mega iglesias que no tienen una iglesia en particular, pero cuya única misión, ¿cuál es? La de llevar a todas las iglesias infiltradas de regreso a Roma. La apostasía omega, hemos visto que es un movimiento también que ocurre dentro de la iglesia adventista y que solamente acabará cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Su misión cuál es? Distorsionar la palabra de Dios, eliminar al espíritu de profecía, cambiar las ideas sobre el santuario y algunas otras cosas más que veremos a medida que avancemos con estas diapositivas. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace Elena de White, o mejor dicho, Dios, a través de ella como profeta inspirada, acerca de cómo debemos reaccionar y qué tenemos que hacer hoy? Estos 5 puntos ustedes tienen que tomarlo como una agenda para cada uno de ustedes de aquí en adelante. Primero, estar alerta. ¿Se dan cuenta? No podemos dormirnos, tenemos que entender que estamos en tiempos difíciles, de modo que esto no es un juego. No pensemos que esto es algo que no me va a llegar nunca. Te va a llegar de una u otra manera. Quizás no mañana, pero en un tiempo cercano, a través de las redes, a través de los viajes, a través de muchas influencias. Satanás sabe cómo llegar y por ello tienes que estar alerta. Ahora cada uno debe estar en guardia. No responsabilicemos, por favor, al pastor de iglesia, en este caso a Misael, no le carguen a él con esta responsabilidad. Cada uno de ustedes tiene que ser responsable por sí mismo. No le carguen ni a él, ni a los ancianos, ni a los pastores, ni a los evangelistas, a ninguno. Cada uno debe estar en guardia, porque en el momento de la prueba, allí no va a estar el pastor local, ni el evangelista, ni el anciano, ni el dirigente. Estará cada uno solo. Número dos, reconocer la motivación del enemigo. Es decir, cuando ustedes vean la adulación, por supuesto, los sobornos, los alicientes, las promesas de maravillosa exaltación, serán empleados con la mayor asiduidad. Número tres, adopte una postura activa contra el error. Eso es muy importante porque tenemos a veces, somos un poquito indolentes, por así decirlo, y esperamos que sean otros los que tomen cartas en el asunto, los que se desarrollen, los que estudien, los que prediquen, los que se encarguen de pregonar la verdad o de contrarrestar las mentiras. Cada persona tiene que estar en una postura activa contra el error. No consientas ya en escuchar sin protestar la perversión de la verdad. Desenmascarad los sofismas pretenciosos. Por supuesto, siempre con amor, pero no dejemos de hacerlo. Número cuatro, preservar firmemente los pilares de la fe. Estos que el progresismo está buscando y ha logrado en muchos lugares socavarlos. Pero los puntos de referencia que han hecho de nosotros lo que somos deben ser preservados y serán preservados como Dios lo ha indicado a través de su palabra y el testimonio de su espíritu. Él nos llama a aferrarnos firmemente con la garra de la fe a los principios fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable. Y por supuesto, para que no nos desalentemos y no digamos qué
en verdad es algo terrible, es algo sin duda que nos genera temor, porque decimos, ¿qué está pasando? Pero no debemos temer, no nos olvidemos que no tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos el camino por el que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Elena de White, cuando ella no sabía qué hacer ante la aparición de la apostasía alfa con John Harvey Kellogg, el autor de Battle Creek, que se convirtió, por así decirlo, al panteísmo y trajo las ideas panteístas de la India hacia el adventismo de aquel entonces, creando el libro El Templo Viviente con ideas panteístas. Elena de White, evidentemente, no supo en ese momento como ser humano, como tú y como yo, cómo enfrentar la apostasía alfa. Tenía temor, así como ustedes también pueden tener temor de decir la verdad, porque tenemos muchos miedos en cuanto a que de repente perderemos amigos, perderemos gente, familiares que quizás nos den la espalda o se volteen porque sencillamente estamos hablando contra sus gustos. Elena de White tampoco tenía claro qué hacer, pero ella comenta que tuvo una visión donde ella se encontraba en un barco que iba navegando en un mar boreal, un mar ártico, y de repente vio que delante del barco se aproximaba un iceberg enorme, gigantesco. Y ella en ese momento se puso a orar, estuvo también obviamente con temor de qué hacer, pero escuchó una voz que decía, enfrenta al iceberg. Lo normal es que un barco, cuando vea un iceberg acercándose, el barco busque eludirlo, no ir contra él porque sería realmente una catástrofe. Sin embargo, la orden de esa voz dijo, enfréntalo, enfrenta al iceberg. Y el barco, cuenta Elena de White, que en el sueño, en esa visión, se estrelló contra el iceberg y el iceberg se hizo mil pedazos. Cayó el hielo, los pedazos de hielo cayeron sobre la cubierta del barco, pero el barco no se hundió. Elena de White entendió que esa era la respuesta de parte de Dios para su duda de qué hacer ante la apostasía alfa. Enfréntala, porque es la única forma de que Dios te ayude. Dios quiere que tú, como dice el apóstol Pablo también en Efesios, tomes la armadura de Cristo. Y de esa manera, entonces, seremos victoriosos definitivamente. Y porque Él, además, nos va a ayudar a esto. ¿Me dan un minuto, por favor? Están cortándome aquí la internet. Regreso en un momentito, por favor.
Mil disculpas, hubo un problema con la internet. Ya estamos de vuelta. Voy a volver entonces a la diapositiva. Bien, entonces volvemos al punto. Tenemos que estar convencidos, según lo que Elena de White vio en esa visión, así como ella también se llenó de esperanza y de valor para poder hablar en contra de la apostasía alfa en su momento, también tú y yo pensemos que, al igual que ella, también Dios nos pide que enfrentemos este engaño con amor, por supuesto, pero no demos un paso hacia atrás de ninguna manera. Bien, entramos ahora sí a ver rápidamente algunos de los puntos en cuanto al progresismo que ha estado atacando o que ataca inclusive y ha logrado lamentablemente meter en la cabeza de muchas personas ideas totalmente nefastas, abiertamente en contra de los pilares de la fe. Por ejemplo, hay algunas personas, hay algunos dirigentes, hay algunos pastores inclusive, obviamente de tinte progresista, que opinan y que promueven que el sábado realmente no es el sello de Dios. ¿Juegan con el texto donde se menciona que el sello de Dios es el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Sin embargo, el sábado es sin duda la señal que conocemos muy bien, será la que defina el grupo de los que quieran obedecer a Dios y sus mandamientos y los que quieran obedecer a los mandamientos de los hombres. Evidentemente, al decir que el sábado no es el sello de Dios, con esto están bajando, están eh, socavando la idea de la santidad del sábado. Ya no es tan importante guardar el sábado. Es por ello que ustedes podrán notar en muchas de estas personas que, si bien es cierto, el día sábado van en la mañana a los cultos de la iglesia, participan, pero en las tardes, por ejemplo, se van a los malls, se van a los parques de diversiones, porque piensan que el sábado es realmente no tan importante como lo fue en la antigüedad. Aunque parezca mentira, esto es una idea evidentemente del progresismo, porque también la iglesia emergente enseña que no hay un día especial para Dios. Todos son días especiales, por lo tanto, no importa el día que tú guardes, el día que tú adores. Si no hay un sábado como sello de Dios, evidentemente el segundo punto que ustedes pueden ver aquí se cae de maduro ante esta enseñanza. La idea de una ley dominical es una utopía. Muchas personas están enseñando que esto no va a ocurrir nunca, y que solamente son ideas equivocadas. Fueron ideas que se tuvo en su momento, pero que el progresismo, como la verdad es progresiva, según ellos, lo que antes era un postulado a lo que iba a ocurrir de todas maneras, hoy por hoy no tiene que ocurrir necesariamente. Segundo o tercer punto, diferentes denominaciones forman el remanente. Aquí hay un pequeño cambio a la idea original de la palabra de Dios. Es un solo remanente, evidentemente. Y ese remanente lo forman ¿quiénes? Lo forman los hijos de Dios que guardan los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, que se Espíritu nos decía. Entonces, si bien es cierto, hay ovejas que no están en el redil y que acudirán al llamado del Cordero en su momento, y eso lo sabemos todos, hay hoy en día gente que puede ser católica, pentecostal, bautista, inclusive atea, que en su momento son personas honestas en el error y cuando comprendan la verdad y sean llamadas por Dios, se unirán al remanente fiel. Pero eso no quiere decir que denominaciones enteras formarán parte del remanente. Es otra idea que también viene de la iglesia emergente. No importa que tú seas bautista, pentecostal, anabaptista, testigo de Jehová, mormón, adventista, ateo, judío, cristiano, lo que sea, budista, hinduista, shintoísta, no interesa, porque al fin y al cabo todas las personas de cada una de estas denominaciones pueden formar parte del remanente, siendo aún parte de esas denominaciones. No es que hayan dejado Babilonia, sino que dentro de Babilonia siguen formando parte o pueden formar parte del remanente. El cuarto punto, el universalismo, que lo hemos visto la semana también. ¿De qué trata el universalismo? Sencillamente es la idea de que como Dios es amor, entonces Dios cuando vuelva por segunda vez, Jesús, no va a destruir a nadie. Ellos enseñan que Dios no fue quien destruyó, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que fue Satanás.
Ellos enseñan que Dios no fue el que ordenó que se abriera el suelo para tragar a Coré, Datán y Abirán, sino que fue Satanás. De igual manera, ellos enseñan que no fue Dios quien mató a Ananías y Zafira, sino fue Satanás. Y así llegan a la conclusión de que Dios, cuando venga por segunda vez, no va a destruir a nadie, porque Dios a todos ama. Dios no puede ser un Dios castigador. Dios no puede ser un Dios que se deleite en destruir. De esa manera, muchas personas no solamente pierden el concepto de que Dios es amor, pero también es justicia, sino que también, de alguna manera, es mucho más agradable o mucho más cómodo, por así decirlo, vivir con la idea, con el concepto de que Dios no va a destruir a nadie. Porque de esa manera, entonces, no importa cómo te portes, porque Dios te ama y de todas maneras te va a salvar. Algunos eh, educadores que son progresistas, inclusive están enseñando que Sodoma, la ciudad que fue destruida por Dios con azufre y con fuego, también se va a levantar y va a ser salva, sacando por supuesto fuera de contexto algunos versículos, por ejemplo en Ezequiel, cuando hablan de Sodoma, es un símbolo, nada más, no es Sodoma literal, sino una simbología, y también cuando Dios menciona, Jesús mismo menciona que cuando la gente de Sodoma se levante en el juicio, su castigo será menor o mucho más tolerable que de la generación de aquel entonces. Ellos entienden, torciendo, por supuesto, las escrituras, torciendo el griego koiné, torciendo el hebreo y el arameo, para sugerir que de esa manera Dios está diciendo claramente que Sodoma, inclusive, siendo perversa ciudad, también será perdonada y va a recuperar su hermosura, su belleza, su magnificencia. Inclusive, en algunos sectores del progresismo, aunque parezca mentira, sugieren que el mismo demonio Satanás también se va a arrepentir y va a ser salvo. Eso es el universalismo. Hay un punto que también quiero con ustedes comentarle, es que el progresismo, como hemos visto a través de la semana, el es emergente, la apostasía omega, todas estas filosofías buscan dar en la yema del gusto, ¿cierto? En lo que les gusta a cada persona. Cuando sabe que hay alguna persona que de repente le gusta esta teoría, pues entonces le entregan a esa teoría. Por eso, no pensemos que todos los progresistas son universalistas, o que todos no creen el sábado como sello de Dios, o que todos crean que, por ejemplo, Satanás se va a salvar. No, porque el progresismo está formado por una pléyade, por una serie de ideas tan amplias que caen bien con cada pensamiento humano que puedas tener. Es por eso que tú, en el progresismo, no tienes pierde, porque sea lo que sea que tú piensas o creas, o lo que te convenga creer, el progresismo te lo puede dar. Es por eso el ecumenismo. Es por eso la iglesia buffet, de la cual tú te puedes servir lo que te gusta y lo que no te gusta, sencillamente no te sirves de eso. Y el quinto punto que podemos ver aquí, no se debe predicar doctrina, solo el amor de Dios. Esta clase de sermones que se hacen en estos grupos protestantes y también adventistas progresistas, que repito, no son disidentes, no son iglesias fuera de la unión, son iglesias que están dentro, pero sus líderes son progresistas. En algunos lugares, evidentemente, esto es mucho más notorio, pero paulatinamente esto ya está llegando a otros niveles. Se sabe que Estados Unidos, Canadá, Australia, aquí en Europa, Inglaterra o Reino Unido, Alemania, eh, Escandinavia, tienen una forma mucho más liberal de ver el adventismo. Pero hoy por hoy, si uno, por ejemplo, observa algunas ideas, algunas corrientes de ideas en iglesias latinoamericanas, sea en Chile, en Argentina, en Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, México, República Dominicana, ustedes van a notar que estas ideas también están entrando y rápidamente en la mayoría de estos países. No prediquemos de doctrina. La doctrina no importa, solo importa el amor de Dios. Idea humanista, idea universalista. No hables de doctrinas distintivas, no importan. Solo importan las cosas que nos unan con los demás. En teoría y a simple vista suena muy bonito, solo importa lo que nos una con las demás personas, con la gente del mundo o gente de otras iglesias. Suena bonito, pero en el fondo es pues el mensaje ecuménico, donde todos estamos unidos, la unidad, pero basada en el error, basada en la mentira, basada en el engaño. Veamos aquí un texto que aparece en algunos predicadores
acerca de la escuela sabática que ustedes, que todos tenemos, por supuesto, en un lugar especial en la liturgia del día sábado y también, por supuesto, en vuestras casas. Charles Scriven, en un artículo colocado en Adventist Today el 25 de junio del año 2022, dice lo siguiente: es hora de que el adventismo progresista avance. Mientras ellos avanzan, muchos estamos durmiendo, estamos ignorando estas cosas. Y muy rápidamente, en la producción de libros y guías de estudio que sean alternativas fácilmente disponibles al folleto trimestral de la escuela sabática. Una biblioteca en línea de planes de estudio, algunos pensados para una sola sesión, otros para varias sesiones, podría equipar a los maestros de la escuela sabática de todo el mundo. ¿Para qué? Para romper con el folleto de vez en cuando o quizás siempre. Ustedes pueden notar la subversión en esto. Eso no es un texto subversivo, es decir, un texto que está buscando atacar a la escuela sabática, que es parte, sin duda, de esta iglesia, es un departamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la escuela sabática, evidentemente, hasta el día de hoy, salvo algún progresista que pueda meter por allí alguna idea, que también por eso es importante que ustedes cuando lean la escuela sabática observen quién es la persona o los editores de aquella escuela sabática, porque por ahí pueden haber algunos progresistas que puedan meter en forma subrepticia alguna idea progresista. Por eso tenemos que estar vigilantes. Pero la idea del progresismo es, de alguna manera, reemplazar la escuela sabática que ustedes tienen para colocar, obviamente, un folleto, un libro que lo reemplace y coloque abiertamente las ideas progresistas. De modo que miren ustedes, hasta en el departamento de escuela sabática, estos grupos intentan meterse para cambiar las cosas. Ian Harvey dice lo siguiente: puede resultar tentador pensar que la iglesia emergente se ha desvanecido en la irrelevancia, pero la iglesia emergente está lejos de haber desaparecido. Simplemente pasó a la clandestinidad durante un tiempo y se rebautizó como cristianismo progresista. Y sus defensores son ahora más influyentes que nunca a través de podcasts, conferencias y libros. Ven ustedes que no tenemos tiempo que perder. Mientras estos enemigos de la verdad están eh, llenando las redes, llenando también de sus sofismas, de sus falacias, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Espero que estas cosas a cada uno de ustedes les incite, les inspire realmente a tomar parte activa en la defensa de la verdad, en la defensa de los pilares de tu fe, de tu iglesia remanente profética, que es sin duda la nuestra, pero que Satanás quiere acomodar el lugar, tumbarla, y lo está consiguiendo en forma alarmante, pero tenemos la seguridad de que al final no caerá. Pero tú tienes que estar de parte del grupo de personas que tomó parte activa en la defensa de la verdad. Dios espera eso de ti. Richard Coffen, que es un pastor o ex pastor jubilado con tendencia progre, dijo lo siguiente, y quiero que ustedes observen este comentario. El hecho de que tengamos a Ellen White en alta estima, voy a mover aquí para poder leerlo mejor, y la consideremos inspirada, no debemos pasar por alto esos ejemplos en los que ella, observen con atención, en los que ella malinterpretó de un modo u otro un versículo de las Escrituras. Les pregunto, si Elena de White, por supuesto como ser humano no, pero como profeta, cuando fue inspirada por Dios, si ella, por ejemplo, hubiera malinterpretado un versículo de la Biblia, ¿ustedes creen que Dios no se lo hubiera dicho? No tiene ninguna lógica lo que dice este ex pastor. Digo ex pastor no porque esté fuera de la iglesia, no es disidente. Digo ex pastor en el sentido de ser pastor jubilado. Miren además lo que este pastor añade. Ellen White, con su escasa educación primaria, tenía una buena excusa para las malas prácticas exegéticas. Es decir, aquí esta persona está diciendo que porque Elena de White no culminó la secundaria, entonces ella podía cometer muchos errores. Pero Dios, ¿a quiénes eligió como sus discípulos? En primer lugar,
a personas que eran doctores, que eran personas muy de dinero o que estaban en los puestos más elevados en cuanto a la educación de aquel entonces? De ninguna manera, porque Dios no toma a la persona por lo que la persona es, sino que Dios convierte a la persona en lo que Él desea que ella sea. Dios capacita a la persona, de modo que este concepto no tiene sentido. Pero sin embargo, como el progresismo lo que busca es meter dudas en los que leen, en los que escuchan, y para colmo, como estos predicadores, estas personas, muchas de ellas son muy conocidas y tienen un currículum bastante envidiable, pues la gente que no estudia, que no indaga, que no escudriña, dice, si lo dijo esta persona, debe ser cierto, por cuanto miren ustedes el currículum que tiene. Ha sido aquí dirigente, ha sido allá dirigente, eso hay que tener mucho cuidado. Como alguien, y además miren ustedes, él dice que Elena de White, por su poca educación, una educación limitada, según él, no podía hacer una exégesis adecuada, es decir, un estudio de la Biblia adecuado. Pero él sí pone además, nosotros sí lo tenemos. O sea que él está diciendo, ustedes pueden ver allí el orgullo de esta persona, Elena de White no lo tenía, yo sí lo tengo. Como alguien que se ha beneficiado de sus escritos, permítame señalar respetuosamente, eso suena realmente bastante irrisorio, que diga respetuosamente cuando ha hablado de esta manera de Elena de White, algunas de las formas en que Elena de White pasó por alto algunos puntos claves de ciertos pasajes de las Escrituras. Creo que este texto que ustedes pueden leer aquí de esta persona, sin duda que grafica claramente la intencionalidad del adventismo progresista, eliminar los testimonios, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque mañana cuando veamos, a grosso modo, porque el tiempo no nos da para esto, porque además ustedes, yo les inspiro, les digo, o quiero que realmente ustedes, a raíz de esos temas, ustedes se pongan a leer no solamente la Biblia, también el espíritu de profecía. Sería lindo que ustedes tengan un centro White allí en Tenerife y que puedan realmente estudiar sobre todos los testimonios para la iglesia, que por algo será, ¿verdad? Que Elena de White mencionó hace más de un siglo que Satanás querrá eliminar la influencia de los testimonios para la iglesia. Así que si estamos viendo que esa es la meta satánica por ese lado, pues tú y yo que tenemos la posibilidad todavía de poder tener esos testimonios para leerlos, no perdamos el tiempo. Hagámoslo, estudiémoslo y así nos daremos cuenta de cómo se puede desenmascarar al enemigo de las almas solo con leer la palabra inspirada por Dios. La importancia de no violar la conciencia. John Paulien, creo que ustedes también, algunos deben conocer quién es John Paulien, este teólogo también tiene ideas progresistas. Dijo lo siguiente en cuanto a la votación acerca de la ordenación de las mujeres. Acá no voy a hablar si esto es correcto o esto es incorrecto, solamente este concepto. Un sí habría violado sus conciencias, tanto como un no ha violado las conciencias de otros en la iglesia. En otras palabras, el problema estaba en la propia votación. Era una situación de ganar o perder. Tanto si se votaba como sí como no. Alguien perdería, se violaría la conciencia de alguien. Pero aquí estamos viendo un punto bastante fuera de lugar. Cuando la iglesia hace una votación, lo hace con oración, ¿cierto? Los que hacen una junta de iglesia, cuando se hace una junta administrativa, cualquier junta, cualquier votación, un concilio, la votación de la iglesia se hace con oración. Entonces, lo que resulta de esa votación, uno no puede decir que es una violación de conciencia de los que pensaron que sí, los que pensaron que no. No tendría sentido. Al sugerir esto, una vez más, los progresistas están colocando la semilla de la rebelión, la semilla del cisma. Es por eso que, por ejemplo, las personas, este tipo de comentarios atizan a las personas a que en la siguiente votación vayan con una intencionalidad de discutir y de ganar a como dé lugar. No piensen tanto en que la oración y que Dios va a dirigir esa junta, sino que no debemos violar la conciencia de nadie. Pero, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo bíblico, cuando se votó si se debía apedrear a Acán y a su familia, ¿ustedes se imaginan si Acán hubiera dicho, bueno,
se decidió que, por suertes, Dios guió las suertes, que fuera peleado yo con mi familia. Él podía haber dicho entonces, ustedes están violando mi conciencia porque yo hubiera votado que no. Ustedes se dan cuenta que no tiene ningún sentido esta forma de pensar. Pero sí hay una razón de fondo. En la última votación acerca de ordenar mujeres o no ordenar a mujeres, que repito, el tema no es ese ahora, yo recuerdo que muchas personas que obviamente iban por la idea de que se nombraran a las mujeres como pastoras, como la iglesia finalmente votó que no, muchos de estos predicadores en sus páginas personales colocaron, nos vemos en la siguiente votación, haremos campaña para la siguiente votación. Esa forma de pensar, ¿qué nos indica? Que no hay entonces de parte de estas personas progresistas el deseo de obedecer lo que la Junta de Iglesia o que la Iglesia decide en sus concilios, en sus conferencias generales. Todo eso, una vez más, para generar el cisma, para generar una rebelión contra la Iglesia. Hay un progresista americano, joven él todavía, tendrá unos 30 años de repente, quizás un poco menos, teólogo, su nombre es Matthew Cortman. Si ustedes hablan inglés, pueden ver sus videos, tiene muchos videos en la internet, donde antes de comenzar a dar lo que él llama nuggets bíblicos, ¿cierto? Los nuggets, los pedacitos de carne, ¿verdad? Los nuggets, así le llama él, nuggets bíblicos, comienza él a burlarse de pastores como por ejemplo Doug Batchelor o Stephen Bohr, entre otros, de pastores que son conservadores. De continuación, él hace sus nuggets, pero veremos que sus nuggets, obviamente, progresistas, definitivamente están hechos con carne inmunda. Bien, ustedes lo que él menciona, por ejemplo, en uno de esos nuggets espirituales o uno de esos estudios o podcasts. ¿Jesús era una mujer? O en términos modernos, tal vez podríamos preguntar si Jesús era transgénero, intersexual, hasta leer duele, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos que esto leerlo, mis amigos? Para que nos demos cuenta en los tiempos en que estamos viviendo. Yo tengo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde que tengo 4 años. Y a Dios gracias, mi familia, todos estamos en la iglesia. Dos de mis hermanos también estudiaron teología, también son pastores. Y eso, yo recuerdo que cuando era niño, adolescente en la iglesia, pues solamente la idea de hablar en forma ligera del nombre de Jesús a todo el mundo lo aterraba, nos generaba temor hablar de esa manera de Jesús o de cualquier cosa que fuera relevante con la Biblia, algo que fuera religioso, porque había un instinto, un respeto por las autoridades de la iglesia, por el pastor de iglesia, por supuesto por Dios, por la Biblia y por todo lo que fuera religioso, todo lo que fuera relacionado con el templo también. Pero miren ustedes cómo esto ha cambiado. Hoy por hoy pueden haber personas, y de paso, si ustedes ven estos videos de Matthew Cortman en la internet, en el YouTube, verán que tiene una cantidad increíble de seguidores, que lamentablemente muchos de ellos, una vez más, no investigan, no escudriñan y creen todo lo que se les dice. Abiertamente, esta persona, sencillamente al leer esto, creo que usted se tendrá cuenta de la falta de respeto y del nivel que toma el progresismo en la iglesia. Satanás sin duda está detrás de todo eso, porque él es más interesado en que se denigre el nombre de Dios. Cuando él ve que el nombre de Dios es vituperado o tomado de esa forma tan liberal, tan ligera, mejor dicho, sin duda que para él es una fiesta. Los ángeles demoníacos, los ángeles malos, sin duda que para ellos todo esto es una fiesta. Esta fiesta, lamentablemente, está entrando a tu iglesia, porque tu iglesia está en el mundo entero. Oremos por cada iglesia a veces en el mundo entero, por cada pastor local de todo el mundo, porque sin duda todos tienen una tremenda responsabilidad y es una tremenda lucha sin duda. Seguimos leyendo este nugget bíblico. La pregunta suena ridícula, pero miren ustedes lo que sugiere aquí Cortman. Los primeros cristianos de hecho la discutieron. ¿Ustedes pueden creer esto? Creo que nadie, ¿verdad? ¿Ustedes creen que los cristianos, por ejemplo, de Éfeso, que eran los primeros cristianos, hasta el año 100 después de Cristo, ellos discutieron si Jesús había sido transgénero o intersexual? Suena absolutamente ridículo.
Pero esto nos demuestra que la ignorancia, no de estas personas porque están manipuladas por la iglesia emergente, la ignorancia de la gente en la iglesia, porque no estudian, son capaces de decir o poner un like a estos comentarios o de inclusive compartirlos y de esa manera estirar la influencia de esta nefasta filosofía. Miren ustedes, Jesucristo puede haber sido históricamente un hombre, pero los escritores del Nuevo Testamento se refieren a él como Sofía, que es juego de palabras muy audaz. La encarnación espiritual de la mente femenina de Dios. La mente femenina de Dios. Ustedes recuerdan anoche cuando hablamos del sincretismo humanista. Hoy en día está de moda, ¿qué cosa? La identidad de género, ¿cierto? La aceptación del LGBTQ+, y de todo tipo de actividad sexual que antes era considerado pecado, pero hoy es considerado una diversidad, nada más. El hecho de que ahora este teólogo, porque es un teólogo, indique que Jesús o que Dios tiene una mente femenina, sin duda que estamos no solo blasfemando, sino también estamos haciendo que las personas que comulgan con estas ideas de identidad de género y toda esta parafernalia de cosas estén contentas con el adventismo progresista. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Una vez más, como ustedes pueden darse cuenta, que cada persona esté contenta y que todos estén felices en la unidad en el error, en la unidad en la mentira. Según Corban, aquí tenemos la respuesta, como 1 Corintios 1:24 llama a Jesús la Sofía de Dios, la sabiduría de Dios, eso quiere decir que Jesús era llamado en forma femenina por Pablo. Entonces, él intenta decir que Jesús mismo se llama a sí mismo en forma femenina en Mateo 11:9, cuando se llama a sí mismo la sabiduría. Y en Hebreos 1:3, cuando se dice que Jesús es el resplandor de su gloria, de Dios, evidentemente, se usa también una expresión griega koiné que es femenina. Sin embargo, en el griego koiné y también en el hebreo, el uso de un sustantivo femenino no implica que la persona sea femenina. Sencillamente, en el hebreo hay sustantivos femeninos, también masculinos y neutros, pero eso no indica de ninguna manera ningún tipo de género. Por ejemplo, en Daniel, cuando leemos el momento que el cuerno pequeño, ¿verdad? Se parte y se menciona allí y que de los vientos y los cuernos surgiría ese cuerno pequeño. En el hebreo original, por ejemplo, cuernos, en algunos momentos puede ser un sustantivo hebreo en masculino y en otros en femenino, dependiendo del contexto. Lo que quiero decirles entonces es que por más que se usen sustantivos femeninos como sabiduría, sabiduría, a pesar de ser sustantivo femenino, no implica realmente un género femenino en este sentido. ¿Pero por qué razón Corman dice esto? Para definitivamente estar en armonía con las corrientes de género actuales. Vean ustedes hasta dónde estamos llegando en algunos lugares. ¿Se lo expliqué? Ahora, otro predicador, también progresista, que señala que el estándar del matrimonio en el Antiguo Testamento no era el monógamo. ¿Qué es el estándar? Lo ideal, lo original. Vemos aquí lo que escribe aquí D.A. Mora, un progresista. El Antiguo Testamento es un claro ejemplo de cómo las culturas modelaron las relaciones familiares. Su entendimiento sobre Dios y las relaciones humanas, si bien los constructos de esposos aparecen en el Antiguo Testamento, las implicaciones relacionales y éticas no son las mismas que los estándares occidentales, tal como se intenta afirmar muchas veces desde el discurso religioso. Al contrario, hay un choque entre los modelos actuales de familia y los del Antiguo Testamento. Gonzalo Flores, otro progresista, sostiene que el arquetípico del matrimonio occidental proviene de la cultura greco-romana tardía. Es decir, el matrimonio monógamo, según este progresista, no viene de parte de Dios en la creación, sino que viene de ¿dónde? La cultura greco-romana tardía, caracterizada por el matrimonio monógamo contraído mediante el consentimiento de los contrayentes en orden a formar un matrimonio y una familia. Otro comentario de un predicador progresista. De hecho, cuando el adventismo entró en África, obligó a los hombres bautizados a quedarse con una sola esposa de las múltiples que tenía, condenándolas así a la pobreza, el abandono, el repudio, la prostitución, etcétera, etcétera.
sincretismo humanista. Es decir, esas ideas progresistas lo que indican es que el matrimonio monógamo no proviene del Edén, algo, una vez más, abiertamente engañoso, sino que proviene de la cultura greco-romana. Pero, una vez más, la pregunta es, ¿cómo puede ser? Estoy convencido que ustedes, cuando leen este tipo de comentarios, rápidamente reaccionan. ¿Se pueden explicar por qué razón tanta gente, tantos hermanos nuestros en el mundo, están aceptando estas cosas? ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando en forma rápida y porque además también, lamentablemente, como muchos saben, hemos perdido la identidad del pueblo del libro. Ya no estudiamos como antes. Hemos perdido ese deseo de estudiar constantemente la palabra de Dios. Y aunque parezca mentira, hay gente, mucha gente, que está creyendo estas mentiras que son tan fáciles realmente de poder desenmascarar. Pero a pesar de ello, tanta gente está siendo cegada. ¿Por qué razón? Porque, repito lo que mencionaba también el día anterior, el día martes, acerca de la música. Porque la iglesia emergente, la apostasía omega, el progresismo, no solamente busca meter sus ideas doctrinales, por así decirlo, en forma directa, sino que se basa también, usa sus herramientas paralelas, la música, por ejemplo, para que de esa manera logre un combo donde la persona que escucha ese tipo de música, ese tipo de emocionalismo, sentimentalismo, finalmente su corazón, su cerebro sobre todo, esté abierto a que esas personas puedan colocar dentro de ese cerebro sus ideas. Yo les recomiendo que ustedes vean en su momento los videos de un pastor amigo mío, Cristian Verdal, acerca de la influencia de la música en el cerebro. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, en los conciertos de rock, muchos artistas de rock no cristianos, ellos comentan que en la música, en la síncopa de rock que ellos tocan, en esos conciertos, ellos saben que de esa manera logran controlar de alguna manera el cerebro humano, logran colocar al cerebro en un estado alfa y de esa manera logran colocar dentro de ellos sus ideas. No es algo realmente imaginario, es una realidad. Y es por eso que también ustedes sería bueno que investiguen más sobre el tema. Muy bien, esto vamos a avanzarlo. Solo quería aquí mencionarles también, por ejemplo, que en realidad la monogamia, ustedes lo saben muy bien, aparece en el Edén, con Adán y con Eva. Dios no creó dos Evas para Adán. Y más bien, la primera vez que se menciona un matrimonio bígamo o polígamo en la Biblia, en capítulo 4 de Génesis, versículo 19, se habla de Lamec, no del Lamec que viene de los hijos de Dios, sino Lamec que viene de la generación de los hijos de los hombres, de Caín. Este hombre tuvo dos mujeres, como ustedes recuerdan muy bien. Entonces, el matrimonio monógamo es original, evidentemente, del Edén, y matrimonio polígamo proviene de los hijos de los hombres, en este caso de Lamec, un descendiente de Caín. Aquí vemos también a una persona que de repente a ustedes de repente lo conocen, o han escuchado de él. Él ya no está en la Iglesia Adventista. Él ahora vive en España. Ya no está como parte de la Iglesia Adventista. Ha dejado la iglesia. Pero lo triste de esto es que la fama que esta persona ha tenido durante años en la iglesia, a través de sus libros, porque originalmente sus libros eran muy buenos, pero a medida que el progresismo comenzó a infectar su mente y lo ha torcido hacia ese camino, la gente hoy en día, muchos, no toman en cuenta este cambio, sino que se aferran a que el nombre dice mucho. Este predicador, sin duda, es bueno, tiene muchos libros, de modo que lo que dice debe ser cierto. Lean ustedes aquí lo que dice este predicador, que ya no es parte de la iglesia, pero sin embargo, ustedes pueden ver en las redes sociales que muchos miembros de iglesia, no sé si por ignorancia o porque, repito, solamente ven un nombre y dicen, si lo dice él, debe ser cierto. Comparten y comparten y comparten. Elena de White nos asegura que las historias de la Biblia tienen la cualidad única de ser absolutamente imparciales. Bien, pero miren ustedes que esta persona, ¿qué dice acerca de la Biblia? Que es un libro masculino, escrita desde una perspectiva masculina. Con esto, está queriendo decir que la Biblia
no corresponde al tiempo de nosotros, porque hoy en día la mujer ya ha sido liberada, evidentemente, y esta idea lo coloca, sobre todo en el Antiguo Testamento, en una situación que ya no corresponde a la actualidad, de modo que lo que ahí se menciona ya no tiene por qué ser obedecido ahora. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era un libro literalmente machista. Es lo que se menciona en muchos libros progresistas también. Si ustedes, por ejemplo, entran a varias revistas progresistas, como también a estos predicadores, verán que un tema recurrente es que la Biblia es machista, que la Biblia ensalza al hombre y coloca a la mujer en un estado más bajo que el de una esclava. ¿Cómo tuvieron los escritores inspirados esos registros históricos precisos? Por ejemplo, Elena de White menciona que los escribas de Dios escribieron como fueron dictados por el Espíritu Santo, sin tener control de la obra por sí mismos. Entonces, si Dios es el que inspiró a los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, definitivamente no puede estar infectada la Biblia de machismo, porque el que inspiró a estos profetas, a estos autores de la Biblia, es Dios, y Dios no es machista. Dios no es machista, ni feminista, ni nada por el estilo. Esas son corrientes humanas. Elena de White menciona que solo podemos encontrar una historia de nuestra raza libre de prejuicios u orgullo humanos. Claramente, Elena de White menciona que en la Biblia no existe machismo. Si no, no podría haber mencionado esto claramente. Un libro donde la historia está libre de prejuicios u orgullo humanos, por lo tanto, libre de machismo, feminismo u otras corrientes humanas. Ese texto que ustedes pueden ver aquí en pantalla lo mencionó un predicador en el estado de la Florida. Dudar y cuestionar es la base del crecimiento. O sea, duda, duda de la Biblia, duda de los que te dicen acerca de la Biblia, duda también de Elena de White, duda de todo, porque eso te lleva a crecer. Esa es la filosofía también progresista. Duda de todo. No creas nada. La generación de mis abuelos era una generación obediente en todo, aunque no estuvieran de acuerdo. Para ellos eso era amor. Pero a medida que pasan las generaciones, nos damos cuenta que obedecer, meramente obedecer, no es una manifestación de amor. Obedecer no es crecer, ni es religión, ni es evangelio. El obedecer por obedecer solamente me frustra y me hace rebelde. En nuestra naturaleza no está el obedecer. Por supuesto que no está en nuestra naturaleza el obedecer. Eso es algo que todo el mundo lo sabe. Pero ¿de dónde este predicador progresista indica que la llave para poder crecer es el poner dudas, el de dudar de lo que te dice la Biblia, el de poner en duda las historias de la Biblia? Veamos ustedes en la Biblia que esto no tiene asidero. Juan 13:7, por ejemplo, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Jesús no dijo entonces en ese momento a Pedro que tenía que entenderlo, lo que estaba en ese momento diciéndole, sino que lo hiciera y que después lo entendería. Dios no nos dice que entendamos sus órdenes, sus mandamientos, sino que los obedezcamos porque Él sabe lo mejor para nosotros. Luego, por ejemplo, Romanos 11, 33, 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Una vez más, aquí el apóstol Pablo, en este caso, menciona que el obedecer a Dios es la llave para el crecimiento espiritual, no el dudar. Y aunque haya cosas que uno no puede entender porque Dios nos pide hacer estas cosas, tenemos que obedecer, pero no como robots, sino porque estamos entendiendo claramente que Él es nuestro creador y Él sabe lo mejor para nosotros. De ninguna manera la duda es algo que puede hacerte crecer como persona, ni espiritualmente hablando, ni en ningún sentido. Es más, quien fue el primero que sembró la duda en los cielos, ¿quién fue? Fue Lucifer. Sembró la duda acerca de la bondad de Dios, acerca de un Dios que fuera realmente magnánimo, un Dios que fuera amante, misericordioso y compasivo. Esas dudas llevaron, por supuesto, ustedes saben, a que Lucifer se convirtiera en Satanás y a que arrastrara a una tercera parte de los ángeles del cielo. Finalmente, Salmo 119:60. Aquí el rey David dice lo siguiente: si él pensara, David, como el progresismo, diría, primero voy a dudar,
¿cierto? No voy a aceptar este mensaje de parte de Dios, este capítulo o este versículo. Primero voy a dudar, lo voy a poner en duda y así crezco. No, David dijo, me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. También por eso, ¿verdad? Aquí David dice, no me voy a poner ni siquiera a dudar. Notan ustedes que el mensaje progresista es abiertamente antibíblico. Lo terrible de esto, y lo vuelvo a decir, ¿cómo es posible que tantos miembros de iglesia, hermanos tuyos, nuestros, en el mundo, estén sucumbiendo a estas cosas? No nos sorprendamos, porque Elena de Guay mencionó que mucha gente que hoy brilla, finalmente se perderá en la más profunda oscuridad. Es por eso que debemos velar. No debemos ver estas cosas como algo muy lejano. Veámoslo como algo que es una amenaza real en este momento, de la cual advirtió Elena de White, la apostasía omega. Aquí, en esta parte, esta diapositiva, podemos ver también otra idea progresista acerca, por ejemplo, de que los templos, las iglesias, son inventos paganos. Es decir, que ir a una iglesia, por ejemplo, allí en Santa Cruz o en el sur, es algo pagano, una costumbre pagana. Los progresistas dicen que, por ejemplo, Clemente de Alejandría fue quien equiparó iglesia con templo y con reunión. También añade que la liturgia, es decir, tener escuela sabática, tener el sermón, tener el estudio de JA, toda esa liturgia que tenemos, espacio de cantos, espacio del misionero, todo eso no tiene origen bíblico, sino pagano. Muy bien, si realmente fuera así, si Dios no estuviera de acuerdo con colocar templos o iglesias físicamente hablando, me refiero, entonces, ¿por qué Dios no se desagradó cuando David le dijo que quería construirle un templo? Al contrario, le dijo que no sería él, sino su hijo, Salomón, quien le haría el templo, por cuanto David había derramado mucha sangre. Ahora, algo que una vez más también yo siempre les digo a ustedes y a toda iglesia a la cual voy. Ustedes tienen que siempre indagar y buscar en los originales. Es cierto que no todos estudian hebreo, griego, coineo o arameo, pero ustedes tenemos, a Dios gracias, pastores, teólogos que están orientados a las lenguas originales. Tenemos toda esa información, tu iglesia la tiene. La iglesia de séptimo día tiene un don muy importante, el don del estudio también de las lenguas originales. Si ustedes, por ejemplo, toman alguno de esos libros donde se explican estas cosas, verán que se puede responder que inclusive en la época de Jesús, la época de los fariseos, los saduceos, los herodianos, había una liturgia. He colocado aquí en la pantalla, pero no lo voy a leer todo por espacio de tiempo, pero es algo maravilloso ver que en hebreo se menciona cada una de esas partes que hoy, obviamente, no con el mismo nombre, pero sí, por ejemplo, la parte de espacio de cantos, había también en la sinagoga, espacio de cantos, espacio de lectura de los salmos y de la Biblia. Y había un espacio también donde los que estaban allí, los rabinos, por ejemplo, leían un texto de la Biblia y eso era el tema central de la mañana en la sinagoga. ¿Se parece o no al sermón que ustedes tenemos en la actualidad? Sin duda que sí. Es decir, la liturgia que tenemos en nuestra iglesia no es de ninguna manera pagana. Ahora, ¿por qué razón el progresismo indica que sí lo es? ¿Con qué intención? Para que sencillamente dejes de ir a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Deja de ir a la iglesia. No asistas a escuela sabática. ¿Para qué? Es pagano. Esa liturgia es pagano. Es pagano. Es algo que no viene de parte de Dios. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, bueno, es mejor realmente no ir a la iglesia, mejor me quedo en mi casa el día sábado, al fin y al cabo esas cosas son paganas, así que mejor las evito. Y es por eso que hoy he conversado con muchas personas en otros países que me han comentado, yo no voy a la iglesia nunca más. ¿Por qué dejaste de ir? Porque la liturgia de la iglesia es pagana. ¿Por qué pasa esto? Yo le comenté a estas personas, ¿ustedes por qué creen a rajatabla, así a priori, lo que la gente les dice? Ustedes, lo repito siempre, todos, ustedes, yo, cualquier persona, porque todos estamos en el borde de caer también en el error, todos tenemos que corroborar lo que alguien diga con la palabra de Dios. De lo contrario, debemos rechazar lo que cualquier persona diga. En este caso, ya ustedes saben que otra parte del progresismo busca decir que la iglesia adventista tiene
una liturgia pagana. Pero ustedes ya saben que no es así. Los estudios hechos acerca de la sinagoga y su liturgia nos demuestra que lo que hacemos hoy en la iglesia de este séptimo día, esa liturgia, también sucedía en la sinagoga. De modo que no tienen origen pagano como los progresistas están indicando. De paso, porque también ese es un juego muy inteligente de parte de estas personas enemigas de la verdad. ¿Por qué? Porque al decir que el adventismo tiene liturgia pagana, entonces dirán, pues entonces, si tienen cosas paganas, ¿por qué también no están en comunión con otras iglesias paganas? Y el ecumenismo nuevamente entra a tallar. Es decir, no dan puntadas sin hilo. Siempre hay una razón de fondo. Pero ustedes que tenemos todavía la posibilidad de investigar en tranquilidad, sin persecución, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Una tremenda responsabilidad, no solo de uno prepararse, sino también ayudar a otros que aún no conocen estos peligros que estamos enfrentando en la actualidad. Y ya saben, no tengamos miedo, porque de todas maneras Dios finalmente acabará con esta apostasía omega cuando Él venga por segunda vez. Y además, si tú decides obedecerle, decides morir al yo, decides dejar que Él decida por ti, algo muy complicado, ¿verdad? Es mucho más sencillo de repente guardar con dar el diezmo, quizás, o con no robar, con no matar, quizás sea mucho más sencillo que morir al yo, que es lo más complicado, pero para Dios todo es posible. Y si decidimos hacerlo, entonces no importa la cantidad de apostasías, omegas o alfas que aparezcan, estaremos siempre a buen recaudo. Dios nos tendrá bajo sus alas, como dice el himno, bajo sus alas seguro refugio. Otro comentario también indicando acerca, ayer comentaba, ustedes recuerdan que parte del sincretismo es la cultura woke. ¿Qué quiere decir esto? El activismo social. Es decir, ponerse, ¿cierto?, del lado de las corrientes de todo tipo de ideas del mundo. Por ejemplo, el LGBTQ más, o el transvestismo, o la violencia de género. Y aquí también, por ejemplo, otro detalle. Miren ustedes lo que este predicador progresista menciona. No dejes de corregir al joven, pues unos cuantos azotes no lo matarán. Cita un texto, un proverbio de la Biblia, 23:13. Pero vean lo que añade a este versículo. Dijimos que este versículo es propio de una sociedad sin plenos derechos, donde hablar, por ejemplo, de derechos del niño, cultura woke, es decir, ¿se dan cuenta? Pon la fe a un lado y pon la razón primero. Era absolutamente desconocido. Los niños, jóvenes y aún adultos eran considerados propiedad del padre, es decir, del patriarca del clan. Ni siquiera el hijo propio era propio, porque si el padre no era el patriarca, las decisiones respecto al hijo las tomaba el dueño del clan, el único padre. Es decir, pinta la sociedad patriarcal como una sociedad esclavista, donde el patriarca era literalmente una persona sin ningún tipo de escrúpulos, y lo veremos en un momento en forma abierta. La otra clave para entender este texto es la lingüística. Lamentablemente, la mayoría es ignorante del texto original. Qué interesante. Los progresistas indican que somos ignorantes del original, cuando son ellos los que deliberadamente tergiversan el texto original. Y ahorita lo veremos. La clave del texto, según el progresista, es la expresión vara, como en el ver ahí en el texto, que es azote, ¿verdad? Azotes o vara en otras versiones. En hebreo, shevet, literalmente brote, según él. Ahí me detengo. Si ustedes, por ejemplo, no se acostumbran a ser como los bereanos, ¿qué va a pasar? Este progresista dice que shevet o vara o azote significa brote. Si yo no estudio, si yo no indago, si no investigo, yo voy a dar por sentado que eso es cierto. Él entonces quiere decir que esta expresión azote o vara no era una vara para castigar. Se usaba para afirmar y guiar a los brotes o las ramas delgadas. Metafóricamente significaba guía, orientación. Pero la palabra en sí misma no nos sirve mucho porque está asociada con azotar, con golpear. Sin embargo, sabemos que aquí la expresión azote o vara era literal. ¿Por qué? Porque vara, shevet, efectivamente, hebreo shevet, no significa literalmente brote.
Vean ustedes, en las 191 ocasiones que aparece Shevet en la Biblia, jamás significa brote. Pero si tú no estudias, si tú no investigas, o, por ejemplo, si tú no consultas con tus pastores, pastor, esto es así y lo tomas como cierto, vean ustedes, en la Biblia 4 veces significa garrote, una vez corrección, 22 veces media tribu, vara 27 veces, cetro 11 veces, lanzas una vez, bastón una vez, tribu 40 veces y tribus 83 veces. ¿En qué momento aparece la palabra brote? En ningún momento. Brote en hebreo es otra palabra hebrea, semaj, que no tiene nada que ver con shevet. Por eso, entonces, queda claro que este texto realmente habla de una vara, porque evidentemente aquí el proverbio no está indicando que flagelemos al hijo, está hablando de educar al hijo inclusive con algún golpe para que pueda entender. Muchos azotes no lo van a matar. Pero por supuesto, como la Biblia, según los progresistas, es un libro machista, donde no había una cultura de respeto contra los niños, contra las mujeres, entonces este versículo está pasado de moda, no corresponde a nuestro tiempo. Y así, porque solo están dando ustedes más que un poquito de tantos versículos que han sido y que están siendo abiertamente manipulados, así de esa manera van cercenando, van cortando la confianza en que tenemos en que la palabra de Dios es atemporal, que fue verdad en su momento, lo es ahora y lo seguirá siendo por siempre, porque el Dios que inspiró a la palabra de la Biblia, a los profetas, es un Dios inmutable, es inmutable, por lo tanto no cambia. Por supuesto, como mencionaba, el progresismo también tiene sus series devocionales. Como tiene también sus escuelas sabáticas, buscan hacer libros para poder socavar también esta parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, también tiene muchos devocionales. Y aquí, una vez más, lamentablemente, yo siempre digo, ¿por qué razón compartes algo sin verificar las fuentes? Mucha gente solo comparte, porque hoy estamos en un mundo de Internet, un mundo totalmente globalizado, y las ideas falsas llegan de un lugar al otro con solo un clic. Y la gente no toma realmente tiempo para analizar lo que está compartiendo. Solamente den el título, algún versículo que suena bien y comparten. Pero al hacer eso, están enviando, están viralizando las mentiras. Vean ustedes aquí lo que habla este devocional progresista adventista. Párrafo 1 y 2. Eso habla aquí del patriarca Abraham, ¿ok? Vean ustedes cómo se refiere esta persona a Abraham. Es un ejemplo de machismo, pero teñido de cobardía y una actitud sinvergüenza. Miren, en solamente una oración ya llamó a Abraham de qué manera? Machista, cobarde y sinvergüenza. Se puede pintar la actitud de Abraham con los colores que se quieran, pero no deja de ser una figura propia de su tiempo. Machista, androcentrista, es decir, centrado en el hombre, me refiero al hombre como género, no como el hombre, cierto hombre y mujer, y apegado a las normas y reglas de la época. Una vez más, Abraham entonces era una persona sencillamente que era sinvergüenza, que era cobarde, que era machista y que estaba solamente limitado, dominado por la actitud de la época. Entre otras cosas, exigía que la mujer estuviera al servicio del varón y la mujer se sometiera de manera sumisa sin decir nada. Ahora veamos, ¿será que realmente Abraham era un hombre cobarde, machista y sinvergüenza? De Abraham está escrito que fue llamado amigo de Dios. ¿Ustedes creen que una persona que es sinvergüenza, machista, cobarde, puede ser amigo de Dios? Alguien dirá por ahí, todos tenemos defectos, sí, pero aquí está planteando este escritor, está planteando que la forma de ser de Abraham era así. Bien, en el párrafo 5 también está devocional matinal, porque son devocionales también, aquí escribe lo siguiente, algunas mujeres se quejan del trato que reciben y sigue siendo indignante en muchos casos, pero los santos, entre comillas, patriarcas, es decir, esto, ¿qué indica? Que los patriarcas
eran lo peor y no tenían nada de santos. Al colocar entrecomillado, huelga decir que realmente está buscando rebajar la imagen que tenemos de un patriarca, que tenía errores como todos nosotros, pero de ninguna manera podemos hablar de esa forma tan ligera de personas a las cuales Dios llamó amigo. Eran mucho más infames, miren ustedes, o sea que Abraham, Isaac, Jacob eran infames, infames, sinvergüenzas, cobardes y machistas. Ahora, ¿por qué este predicador apunta a estos patriarcas de esta manera? ¿Les suena parecido el sistema patriarcal en el mundo de hoy? Una vez más, el progresismo está al servicio ¿de qué? De las corrientes filosóficas del mundo. En este caso, muy bien, es cierto, hoy en día, la identidad de género, la violencia de género, ahí ustedes tienen también en la Biblia, que efectivamente también ahí se puede demostrar que, por ejemplo, los llamados patriarcas, llamados santos, eran iguales de infames que los, por ejemplo, violentistas de hoy, o los hombres que hoy, por ejemplo, inclusive hasta pueden matar a sus mujeres. De esta manera, están una vez más colocando el Antiguo Testamento a un nivel muy inferior. Aquí también añade este predicador que el relato mantiene un cauto silencio sobre lo que sucedió realmente con Saraí o Sara en el palacio. Pero no es extraño que fuera abusada, porque a fin de cuentas no era más que una mujer y la vida de Abraham valía más que la de ella. Creo que más blasfemia que esto no podemos leer. Número uno, por aquí está indicando que Sara fue violada por el faraón, lo cual, bíblicamente hablando, se demuestra que eso no pasó. Miren ustedes, a causa de la falta de fe de Abraham, Dios no llama a Abraham cobarde, ni sinvergüenza, ni machista. No le pone ninguno de esos tipos de epítetos, pero sí habla de la falta de fe de Abraham, algo que todos lamentablemente tenemos, falta de fe. Sara se vio en peligro, en gran peligro. El rey de Egipto, el faraón, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara. Entonces, ¿fue abusada Sara? No. Por supuesto, estos predicadores dirán, eso está dicho en el Espíritu de Profecía, que de paso ellos, por supuesto, lo ponen a un lado. ¿Se dan cuenta por qué razón una de las bases del progresismo es poner al espíritu de profecía totalmente alejado, a un lado? Porque sabe muy bien el progresismo que el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, está preparado especialmente para la iglesia remanente, para estos tiempos. Satanás sabe muy bien que si leemos esos libros, entonces sus argucias, sus tretas, sus planes serán desenmascarados y podemos, con la ayuda de Dios, pisar terreno seguro. Bien, antes de terminar ya con esta diapositiva, con este tema de esta noche, quiero una vez más decirles que hay muchas cosas más que podríamos mencionar, pero el tiempo no nos acompañaría. Pero en parte prefiero que sea así, porque si el predicador de turno entrega todo a los oyentes, eso lamentablemente genera que los oyentes sencillamente se acostumbren a escuchar, y a escuchar y a escuchar y no a leer ellos mismos, investigar ellos mismos y prepararse activamente para defender su fe. Solo quiero mencionar algo más que me vino a la mente y que también quiero que ustedes vean el nivel al cual está llegando el adventismo progresista. También en esas devocionales se menciona, por ejemplo, que en la historia de José, Potifar y la mujer de Potifar, el único personaje que realmente era bueno en esa historia de José, Potifar y la mujer de Potifar era, increíblemente, la mujer de Potifar. Porque según este predicador, y repito, sus devocionales los leen muchos miembros de iglesia y los siguen compartiendo, y los comparten, y los comparten, y los comparten. Pero bueno, ¿por qué esta persona dice que la esposa de Potifar fue el único personaje bueno de ese episodio?
Porque según él, esta mujer se dio cuenta, fue la única, según él, visionaria, casi profeta, en darse cuenta que José ascendería rápidamente a ser alguien importante en Egipto. Y como ella, una vez más, metiendo machismo, metiendo ideología de género allí, como ella sabía que en un mundo dominado por los hombres, ella era sencillamente casi como una esclava, ella quiso buscar salvar su vida acostándose con José. Ven ustedes la lógica. Es decir, estar apoyando un pecado supuestamente porque quiere salvar su vida, porque era un mundo de hombres, era un mundo machista. Sin embargo, sabemos muy bien que la esposa de Potifar, sin duda que fue un instrumento abiertamente satánico, con la intención de que José rompiera su lealtad con su Dios. Es por ello que él le dice, ¿cómo podré yo pecar contra mi Dios? De modo que, haciendo un pequeño resumen, hasta aquí. El día de mañana, o mejor dicho, la noche de mañana, será un momento donde dedicaremos tiempo para leer los testimonios para la iglesia. Una vez más, también solamente a algunos puntos en particular, pero para ustedes queda como tarea para la casa. De aquí en adelante, lean los testimonios para la iglesia, porque si el demonio está queriendo que no se lean, pues vamos a darle la contra. Con el apoyo de Dios, sin duda que vamos a comenzar a leerlos, a darles el valor que se merecen. Si la apostasía omega quiere tumbar esos pilares fundamentales de la fe, tú, como miembro de iglesia, apoya a tus pastores locales, apoya a tus directivas. Sé también una persona proactiva. No solamente esperes que las personas que están dirigiendo te enseñen. Tú también dedícate a estudiar cada día más la palabra de Dios y lee también ese hermoso regalo que Dios nos ha dado para este tiempo, que es el Espíritu de Profecía. Como ustedes pueden ver, la apostasía omega tiene una meta clara, es la de destruir nuestra fe en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, evidentemente también, y al mismo tiempo hacernos creer que no importa lo que creamos, lo que hagamos, somos libres de hacer lo que queramos, porque al fin y al cabo el Dios de amor a todos va a salvar. Una argucia realmente muy sugestiva, muy llamativa. ¿Por qué? Porque de esa manera no tenemos que seguir ningún tipo de reglas bíblicas de ningún tipo. Porque al fin y al cabo, no importa lo que hagas, Dios te ama tal cual eres tú. Lo cual es cierto, Dios te ama tal cual eres tú, pero sin embargo, Dios no va definitivamente a tomar por inocente al culpable. Que Dios permita que la iglesia en las Canarias, en Tenerife, en el sur, Santa Cruz, todas las iglesias que están en el archipiélago, puedan ser iglesias que tomen una parte activa en la defensa de la verdad. Porque tarde o temprano, de alguna manera, cada uno de ustedes tendrán que defender su fe. Y es por ello que ahora es el momento para estudiar. No esperemos que lleguen los momentos más complicados, porque en ese momento, entonces, no tendremos las facilidades que tenemos ahora. Aprovechemos el tiempo, seamos temperantes del tiempo y dediquémonos a estudiar cada día un poco más. Y seamos cada uno de ustedes, como parte de la iglesia, una piedra que sea, no solamente que comparta, sino que sirva para solidificar la iglesia. Hagamos de cada iglesia un centro del estudio de la palabra de Dios constante, a tiempo y a destiempo. Que Dios les bendiga, mis amigos.